Ay, pues buenas tardes a todos. La verdad es que estoy un poco nervioso porque es un formato muy diferente a lo que estoy acostumbrado. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de dar charlas hasta en unos foros de 1,500 personas y se siente menos la presión que este foro, ¿no? Porque es como más personalizado, pero me encantan la verdad los nuevos retos, las nuevas cosas y todo eso que te pone nervioso, ¿no? Es como el saborcito. La verdad es que muy diferente y bueno, siempre Emanuel haciendo cosas distintas. Emanuel me dijo algunas cosas sobre esta charla. También nunca había dado una ponencia, una conferencia, una charla sin tener material audiovisual, sin tener videos. Y de repente dije, ¿cómo voy a hablar 20 minutos sin que la gente se aburra o se duerma, ¿no? Y era uno de los retos cuando estaba estructurando la charla. Pero la verdad es que siempre las cosas nuevas y las cosas diferentes creo que me han llevado a descubrir nuevas cosas, ¿no? Cuando estaba pensando exactamente de qué iba a hablar, porque leía en el formato, leía que decía que algo muy natural, ¿no? Prácticamente que fuera yo, que hablara un poquito de mí. Y pues creo que son muchas cosas que de repente no respeto o no hago, ¿no? Porque siempre hablándole a la cámara creo que soy un poco rígido, un poco más serio. Cuido no decir tantas malas palabras, cuando en mi vida los que me conocen saben cómo hablo, ¿no? Pero hoy voy a hablar así, así que perdón si alguien se ofende. Nadie, ¿verdad? ¿Sí me dan permiso todos? Ah, bueno, estamos entre compas, eso me dijo Emma, ¿no? Pero bueno, prácticamente cuando estaban también el tema de qué tema es el que íbamos a platicar y todo, y Emanuel de repente me dice, ¿sabes qué, güey? Te voy a dar el de este no es un negocio, es mi vida, ¿no? Y me super vibró y me super conectó en el momento que me lo dijo, ¿no? Y es que hay muchas cosas que la verdad es que me hacen mucho sentido y que justamente hoy lo que voy a tratar de hacer pues es platicarles ciertos momentos muy relevantes o muy importantes o que me han marcado para llegar a donde hoy estoy. No es que sea la cima, pero la verdad es que hoy me siento muy pleno, muy feliz, muy contento y sobre todo muy conectado con todas las cosas que estoy haciendo, ¿no? Y eso creo que en esta etapa específicamente de mi vida ha sido muy importante poder llegar aquí, ¿no? Platicándoles un poco para entender todo el contexto de qué es lo que nos ha llevado aquí. En primer lugar, creo que nací en una familia muy privilegiada. Y privilegiada no me refiero a haber nacido en una familia rica o con mucho poder adquisitivo. Me refiero a que nací en una familia pues muy unida, muy amorosa, ¿no? Con unos padres que la verdad es que yo creo que algo tuve que haber hecho muy bien en la otra vida, ¿no? Creo que fui el papa o algo así, no sé, porque en serio, pero el papa de los buenos, ¿no? Porque en serio, la verdad, no entiendo, o sea, no entiendo cómo me gané, ¿no? El privilegio de tener la familia que tengo. Y claro que son cosas que es un privilegio, ¿no? Y que desgraciadamente estoy consciente que no todo mundo nace con ese contexto, ¿no? Entonces, desde ahí, pues la verdad es que hoy soy muy consciente de generar un agradecimiento completo, ¿no? Mis hermanos, mis papás, es algo increíble, ¿no? Y algo que nunca voy a cansar de agradecerle a la vida, ¿no? Viene una infancia un poquito rara, ¿no? Porque incluso muchos amigos cercanos, siempre que se encuentran un meme de no tuviste infancia, me lo mandan, ¿no? Porque conocen, ¿no? Un poco mi historia. Y la verdad es que sí, o sea, por azares del destino, incluso me atrevo a decir un poquito que por diversión, a los 10 años, de manera muy random, muy divertida, muy diferente, sin necesidad en ese momento, la verdad no estábamos en la cima, pero tampoco estábamos mal, y empiezo a trabajar a los 10 años. Tengo la primera interacción para conocer lo que era interactuar con un cliente, ¿no? Empezar a generar dinero, súper random, ¿no? Nosotros vendíamos, bueno, ese negocio todavía está activo, vendemos suplementos alimenticios, ¿no? De una manera un poquito diferente y atendemos uno a uno a ciertas personas después de haberles realizado un estudio. Y entonces, en una ocasión me toca acompañar a mi papá, ¿no? A una ciudad donde estaba trabajando uno de los equipos y veo lo que estaban haciendo, ¿no? Y veo que atendían y, no, pues tanto es tanto, cobraban, embolsaban y bye, ¿no? Y entonces, en la ingenuidad de ese niño, porque de niños todos somos un poco ingenuos, ¿no? Y que no lo digo desde un tema despectivo, al contrario, y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Y a mí se me hizo muy fácil. Y yo hasta decía, bueno, ¿cómo este güey que estaba vendiendo, ¿no? Yo decía, ¿cómo este güey no está vendiendo más? O sea, pues la verdad está muy fácil hacerlo, ¿no? Y entonces sale la plática, le digo a mi papá, oye, pues yo quiero hacer eso,
¿no? Y pues obviamente mi papá se cagó de risa, ¿no? Porque fue como, pues, como, o sea, parecía un chiste, ¿no? Como cuando un niño quiere cargar un garrafón de agua y pues te da ternura, yo creo que algo así pasó, ¿no? Y entonces, la cosa es que para no hacerles el cuento largo, se da la oportunidad, ¿no? Y empiezo a interactuar con personas y la gran sorpresa, fíjense, teniendo, no sé, 10, 11 años más o menos, ¿sí? Empiezo a atender a la gente, obviamente yo escuchaba, ¿no? Qué les decían y cómo les recetaban y todo esto. Y las señoras me decían, sí, doctor, me lo llevo, ¿no? 11 años, o sea, la neta, yo en mi mente decía, no mames, señora, ¿cómo que doctor, no? O sea, la neta, o sea, por muy grande que me hubiera visto, pues 11 años, o sea, puta, está medio cabrón, ¿no? Pero bueno, empezó y la verdad es que le empecé a agarrar mucho amor al tema de trabajar, al tema del negocio. Obviamente, pues conocer el dinero tiene sus dos caras, ¿no? O sea, una cara muy buena, otra que, digo, ni bueno ni malo, ¿no? Pero al final de cuentas siempre hay dos líneas por las que podemos ver todo, ¿no? Entonces, claro que le empecé a perder interés a la escuela, ¿no? Porque, pues imagínense, llegué al punto de que una vez en primero de secundaria, 2 maestros me pidieron dinero prestado, ¿no? Y no es que tuviera mucho dinero, pero los maestros perdían toda la autoridad al hacer eso, ¿no? Pero sabían que trabajaba, llegaba y les platicaba y les decía, no, pues estuvimos trabajando en tal ciudad y luego me fui a tal ciudad y esto. Y yo creo que algunos maestros hasta decían pinche mentiroso, ¿no? Porque era un poquito, pues no creíble, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma. Entonces, bueno, pasa el tiempo, después la situación y el contexto cambia, porque ahora ya no fue por gusto, ¿no? Pasa una situación ahí medio complicada y empiezo a tener que hacerlo por necesidad, ¿no? Porque sí o sí se tenía que hacer. Gracias a Dios, gracias a la vida, al universo, a lo que ustedes quieran, pues ya lo había hecho, ¿no? O sea, no era algo nuevo, no era algo que desconociera. Y pues claro que obviamente hubieron muchas complicaciones, ¿no? Hubieron muchas cosas que sucedieron, pero ya sabía cómo hacerlo, ¿no? Y lo más importante es que el contexto no empezó por necesidad, empezó por gusto, ¿no? Y creo que desde ahí cambió absolutamente todo. Todo esto obviamente me orilla a que si ustedes me preguntan, por ejemplo, yo veo muchos, o veía, ¿no? En ese entonces adolescentes, niños que, no, que Dragon Ball, que Pokémon, que esto, que el otro. Y pues para mí eran idioteces, ¿no? O sea, no recuerdo, la verdad, alguna caricatura que me conectara o que me viera. Pero es que ya aunque me sentara frente a una televisión, pues no eran cosas interesantes para mí. No estaba pensando en otras cosas, como que se revolucionó todo muy fácil. Bueno, muy rápido, más que fácil, ¿no? Pero bueno, obviamente voy creciendo, ¿no? Y a los 17 años, les puedo decir, y la verdad lo tengo muy claro, que a los 17 años yo sentí que ya había llegado, ¿no? ¿Cuántas veces a alguien le ha pasado que sintió que ya llegó y de repente la vida le soltó un madrazo, pero fuertísimo, ¿no? O sea, yo sentía que había llegado a los 17 años y de repente la vida como que me dijo, Marco, vas empezando, o sea, tranquilo, güey, no has llegado a ningún lado, ¿no? Y son momentos muy duros y muy complicados porque, como todo emprendedor joven, que tienes toda la energía, que hasta cierto punto también tienes experiencia, que tienes pues toda la visión del mundo y que se hacen las cosas muy fáciles, pues yo pensaba que todos los proyectos iban a salir bien, ¿no? Pero eso en la vida real pasa, ¿no? La verdad es que no, ¿no? Es más, yo no conozco, la verdad, a una persona que tenga así un montón de éxito que yo pueda admirar muchísimo, que haya dicho, no, es que sabes que la primera vez que lo intenté me salió muy bien y crecí y estoy donde estoy, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Al final de cuentas. O sea, no existe que no tengas que cagarla muchas veces para aprender y para que las cosas te salgan, ¿no? Pero bueno, vienen etapas donde obviamente pues hay sufrimiento, hay desconfianza, hay unos amigos hasta me decían también, una vez me mandaron un video que me dio mucha risa, porque hay un güey que está llorando, está sudando y está llorando y dice, aquí está el güey que todo hace bien en la vida, pero todo le sale mal, ¿no? Y me lo mandaron y decía, no sé si ofenderme o reírme o qué hacer, ¿no? Pero de repente sí me sentí así y muchos me decían, güey, es que trabajas un montón, o sea, tienes muy buenas ideas, eres muy visionario, pero nomás no la pegas, ¿no? Y creo que muchos hemos estado en esa posición. Pero creo que había una gran ventaja, que era la edad, ¿no? Empecé muy joven y creo que había mucha oportunidad y mucho tiempo
Pues para poder corregir muchas cosas, ¿no? Para poder pulir muchas cosas y poder madurar muchas partes que se necesitan de repente para que las cosas te empiecen a salir bien, ¿no? Bueno, luego a los 17 años, ¿sí? Que es donde les digo esto, ¿sí? Tomo unos cursos, vi que varios han tomado el curso de coaching ontológico, yo también soy parte de ellos. Tomo unos cursos, la verdad es que me cambiaron la vida en perspectiva de algo, ¿sí? Yo no defiendo a capa y espada los cursos porque sé que de repente son controversiales, pero la verdad es que me enseñaron, ¿sí? Lo que es la responsabilidad, me enseñaron lo que es realmente poder ser feliz y disfrutar cada cosa que te va sucediendo en la vida, ¿no? Así la podamos juzgar como mala o como dura. Entonces, tomo el curso, ¿sí? Acababa de cumplir 17 años y de repente digo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, ¿no? Hablo con uno de los entrenadores que me dio el nivel básico y le digo, ¿sabes qué, Arturo? Yo quiero certificarme en coaching ontológico, ¿no? Y me dice, sí, pues ahí te van los datos de la academia y certifícate. Y le dije, no, yo sé que tú eres un Master Training y que tú puedes certificarme, yo lo quiero hacer contigo. Y me dice, Marco, pero pues tendrías que armar un grupo de X cantidad de personas, o sea, no te voy a dar solamente a ti la certificación, ¿no? Le dije, ok, ¿cuántos necesitamos? ¿Cuánto cuesta? Armé un grupo y me certifiqué con él, ¿no? Con el que quería, ¿ok? Luego empiezo a dar los cursos de transformación, ¿sí? Y pasa algo muy padre que yo no sabía, yo no había descubierto de mí, que veía que mi voz tenía impacto, ¿no? Y eso es uno de los mayores regalos que creo que me ha dado la vida, porque los que han hecho esto, los que de repente han dado una plática, una charla, y alguien se te acerca y te dice, no mames, me conecté bien cabrón con esto, dijiste algo que yo estoy pasando algo y no sabes cómo. O sea, con una persona, pueden haber 1500 personas, pero si se te acerca una y te dice eso, o sea, eso no se puede pagar con nada, ¿no? Pero yo no lo sabía, ¿no? Lo descubrí en ese momento. Entonces, pongo mi centro de transformación, ¿no? Empiezo, la verdad es que al principio fue un mega éxito, nos fue muy bien. Hicimos alrededor de 37 grupos, 37 visiones le llamábamos nosotros. Y pues de repente, oh sorpresa, pues no era negocio y estábamos perdiendo dinero, ¿no? Y viene una de las decisiones duras, cerrar el centro de transformación. Empiezo a dar cursos en otros centros, ¿sí? Y a veces pasa algo pues muy chistoso, si se puede llamar de alguna forma, porque me empieza a ir también dando cursos en otros centros de transformación, que llega al punto donde literalmente pues cada fin de semana tenía un taller que dar, sobre todo en Ciudad de México, me contrataban mucho allá, y llegué al punto donde lo que más amaba en la vida, yo, se volvió un signo de pesos, ¿no? Llegó el punto donde llegaban los centros y si me pedían la misma fecha, literal, los ponían una llamada tripartita y les decía, ¿quién da más? ¿No? O sea, voy con el que pague más. Y entonces de repente ya salía a dar el curso y ya no me emocionaba. O sea, ya no sentía ese nervio que les dije al principio que sentía ahorita, o sea, como ese reto, o sea, ya era algo tan monótono, ¿sí? Que ya no era emocionante. Ya era como salir y leer un libreto que ya te sabes o ver una película que ya viste 20 veces, ¿no? Y entonces como que en ese momento dije, ¿cómo pude haber transformado en esto lo que más amo en la vida, ¿no? Y entonces dejé de dar cursos, ¿ok? Me empecé a dedicar a otras cosas, seguí emprendiendo porque me considero un emprendedor apasionado. Y un emprendedor apasionado, me refiero a esa persona, emprender para mí es iniciar algo, ¿no? Y emprendedor apasionado porque me encanta iniciar cosas, ¿no? Me encanta involucrarme en cosas. A veces es un pedo porque te metes en tantas cosas que a veces ya la pinche agenda no da, ¿verdad? Pero bueno, entonces siempre me he considerado así, sigo emprendiendo. Creamos una empresa de eventos, ¿okay? Se llama Emprendedor, nuestra marca. Llevamos a Carlos Muñoz a Morelia cuando estaba en su auge, ¿sí? Y, oh sorpresa, nos va súper bien, ¿no? Llenamos, ganamos dinero, todo fue súper bien, ¿no? No, pues dije, ya encontramos la línea, ya encontramos por dónde, ¿no? O sea, lanzamos el siguiente evento, algo mucho más masivo, ¿sí? Y me acuerdo 2 días, porque para esto todavía juntamos un grupo de socios, hicieron sus aportaciones de dinero, traíamos más o menos 1,5 millones de pesos en cartelera, o sea, en ponentes que le estábamos pagando por ir. Y me acuerdo 2 días antes, el mensaje que les mandé, porque todos preguntaban, yo y otro socio llevábamos el control total de los números, de los boletos, todo lo que se había vendido. Me acuerdo mi mensaje 2 días antes del evento que les dije, socios, una disculpa, pero los números no nos favorecen. Llevamos más o menos 600,000 pesos en pérdidas
y pues tengo mucha pena, pero necesitan saberlo. O sea, no les puedo decir después del evento, ¿no? Bueno, obviamente imagínate pasar el evento que pues parece un éxito, ¿no? Pero que sabes que perdiste dinero, que hiciste que más gente perdiera dinero, que confiaron en ti, pues no son cosas sencillas, ¿no? No es algo fácil de asimilar y fácil de ver. Pero bueno, pasa esto, obviamente, ¿qué pasa con los eventos? Pues obviamente fui agarrando mucha experiencia, ¿no? Entendí cuáles son los objetivos, entendí en qué parte está el negocio, entendí cuál es el para qué de hacer un evento y obviamente vas creciendo con las cosas, ¿no? Después, digo, no quiero irme con historias mucho más largas porque les puedo platicar hasta aquí, pero algo muy importante, hasta estos puntos que les he platicado, porque quiero comentarles algo, aquí haciendo un inter antes ya de irme como a la conclusión. Cuando estaba escribiendo esto, le platiqué muchas cosas a ChatGPT. ¿Sí usan ChatGPT? Ok. Y le dije, dime las cosas más trágicas de toda esta historia. Y me las dijo y dije, no voy a decir nada de esto. Sí, la verdad, porque creo que al final de cuentas, digo, en primera, todos somos historias, ¿no? Esa frase se la escuché un día de Manuel y me encantó. Todos somos historias, o sea, todos traemos una historia detrás, ¿no? Y creo que todos conocemos pasar cosas muy duras, todos conocemos la parte de llorar en algún momento, de sentirte incapaz, de sentirte impotente, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay del otro lado? O sea, ¿qué hay después de haber desconfiado de ti? Después de haberte preguntado si realmente soy bueno para esto, realmente tengo el talento que todos dicen que tengo, realmente soy un buen emprendedor, realmente voy a ser un buen empresario, realmente no le estoy apuntando muy alto. Porque claro que toda la vida me he llevado amigos que en muy buen pedo, ¿no? Se acercan y dicen, güey, pues te lo digo de compas, pero le estás tirando muy alto, güey. O sea, no creo que esas cosas sean posibles, ¿no? Y gracias a Dios, de repente cuando volteo para atrás digo, pues como que sí era posible, ¿no? O sea, como que sí se pueden ir logrando las cosas. Pero al final te las dicen, o me las han dicho, y de repente cuando estás pasando un bachecito, pues te resuenan en la cabeza y dices, ah, cabrón, ¿y si este güey tiene razón, no? O sea, y si realmente sí estoy pensando algo que está fuera de la realidad, ¿no? Me encanta. Hace unos días le decía, le platicaba a Gaspar y a Alex, estábamos en Los Ángeles, y le decía, hace apenas 3 años, ¿no? Para mí era un sueño quería conocer 3 ciudades, ¿no? de Estados Unidos. Los Ángeles, Nueva York y Chicago, ¿no? Ahora prácticamente nos la pasamos en Los Ángeles, conozco Chicago y ahora en octubre, en septiembre vamos a ir a Nueva York, ¿sí? Y no me había dado cuenta. O sea, de repente volteé para atrás y dije, ah, cabrón. O sea, como que sí se van logrando esas cositas. O sea, como que sí va pasando. Como que sí estamos viviendo, o sí estoy viviendo la vida que quería, la vida que pensaba, la vida que soñaba y la vida que no cabía en la cabeza de muchas personas. ¿Sí? Con el tema de los eventos, cuando doy un taller también que se llama Dominando el Arte de Hablar en Público. Y estaba dando un día un taller y alguien me pregunta y me dice, Marco, ¿cómo has hecho para compartir escenario con un Marcus Dantus, con un Maurice Dieck, con un Diego Rusarín, con un Juan Lombana, con muchas figuras, ¿no? Y yo tampoco me había dado cuenta. O sea, no me había dado cuenta de que la verdad es el sueño de muchos y era mi sueño, ¿no? Y cuando me lo pregunta y dije, a ver, creo que esto, y me salió una frase que me encanta, la verdad, muchísimo, digo, creo que la vida se trata de ir por las cosas que queremos y lograrlas. No quedarnos con lo que según nos toca, no con lo que según es normal. O sea, realmente creo que en realidad sí se puede lograr, ¿no? Y por la parte del título de la charla que les decía que me dio Manuel de esto no es un negocio, es mi vida, lo que más lo puedo asimilar es que hoy creo que estoy viviendo una etapa que, como les dije, me encanta, ¿sí? Pero ya ni siquiera trato de calmar ese ímpetu de siempre querer más, ¿no? No trato de calmar esas ganas de siempre estar yendo por más y de estar pensando en más grande, porque es parte de mí, es mi esencia. No puedo subirme a un ring contra mí mismo y decir, no, tranquilo, vete más despacio, no sueñes más alto, no quieras ir por más, porque realmente nunca voy a ganar esa batalla, ¿no? Al contrario, creo que el chiste, para quien se sienta identificado con esto, pues es buscar ese equilibrio, ¿no? Donde dejes a lo mejor de sacrificarte tanto a ti, donde se pueda buscar un equilibrio en temas de salud, en temas espirituales, en temas físicos, en todo.
Y hoy, afortunadamente, gracias a Dios, estoy en ese punto de buscar ese equilibrio, de buscar esa plenitud. Pero si algo puedo hacer, pues es agradecer todo lo que ha pasado, porque me puedo dedicar a lo que me pueda dedicar, pero he entendido muy bien que esto no es un negocio, o sea, es mi vida, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a abrir el espacio para alguna persona que esté interesada en hacer una pregunta. Hola Marco, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro. Respecto a la historia que comentas de esta parte de la infancia, que fue un crecimiento muy rápido, poco común, si la vida fuera un rompecabezas, muy probablemente faltarían piezas en esa etapa de la infancia. ¿Cuál crees que sea esa pieza más importante que sientes que debiste haber tenido? Fíjate que muchas veces me lo pregunté porque de repente me cuestionaba, ¿no? Y a veces hasta me juzgaba el hecho de decir, puta, güey, ¿y si sí necesitaba haber tenido infancia? O sea, ¿y si sí necesitaba ahí estar pendejeando con más niños como muchos lo han hecho? Y de repente me llegó hasta a pesar, ¿no? Porque era como de, híjole, o sea, pues ya no voy a regresar el tiempo, güey. O sea, ya no se puede hacer, ¿no? Pero creo que el agradecimiento ha sido lo que ha llenado esa parte. Y llenado no lo digo en mal plan, lo digo en muy buen plan. Porque versus eso, agradezco muchas cosas que sí pasaron y agradezco muchísimo el contexto de vida y la historia de vida que me ha traído hasta acá. O sea, más que reprocharle a la vida como ¿por qué no pasó esto? Le agradezco lo que sí pasó. Y a lo mejor si no hubiera pasado lo otro, no hubiera pasado esto. Si hubiera pasado lo otro, no hubiera pasado esto. Y toda mi vida creo que sería totalmente diferente, mi mentalidad, mi todo, ¿no? Entonces creo que la respuesta correcta es el agradecimiento. O sea, el estar eternamente agradecido con la vida, con cómo ha ido pasando cada cosa, con cada momento complicado y cada cosa que podría verse que hizo falta, pero realmente no. Gracias. Gracias, amigo. ¿Qué opinas del concepto de balance o de equilibrio como en tu vida? Híjole, creo que es un concepto que ha cambiado, o sea, me considero bipolar ante ese concepto porque ha cambiado cada año, yo creo. Hoy al menos en el momento en el que estoy, pues creo que el balance realmente pues es buscar todo lo que me hace bien y encontrarle un espacio para hacerlo, ¿no? He descuidado muchas cosas en esta parte, en todo este trayecto de vida, pues de repente de salud, de repente físicas, de repente hasta espirituales, ¿no? Pero está bien, o sea, ni bueno ni malo. Creo que lo mejor es hacerlo consciente, agarrarlo y decir, ok, o sea, qué chingón que hay cosas por trabajar. Pues si no, ya para qué sigo vivo, ¿no? Entonces, hoy el balance es eso. O sea, ser consciente de todo lo que me hace bien y encontrarle un espacio en mi vida. Es eso. ¿Cuál es tu recomendación para alguna persona que no es optimista como tú, que no suma con todo lo que hace? ¿Qué le recomiendas? Primero, un aplauso, es mi papá, por favor. Dale un aplauso. Tengo la fortuna de que hoy estén aquí. Híjole, y mejor que nadie sabe, ¿no? Porque a veces, yo creo que a veces hasta cagante alguien que es tan positivo, ¿no? Pero creo que al final, alguien lo decía hace rato, ¿no? Al final es fe, o sea, y le puedes llamar de muchas maneras, ¿no? Le puedes llamar Dios, le puedes llamar universo, pero creo que al final está muy mezclado con, lo decía alguien, no me acuerdo quién dijo hace rato en una plática, ¿no? Saber que al final de cuentas los resultados dependen de ti, ¿no? Y eso es lo emocionante, o sea, combinado con muchas cosas, pero eso es la fe, ¿no? O sea, confiar sin una evidencia, ¿no? Sin una prueba de que el resultado va a salir bien, combinado con confiar en lo que tú eres y lo que tú haces, ¿no? Y lo que tú transmites incluso, creo que es algo muy importante. Entonces, creo que esa es la parte del optimismo, ¿no? O al menos es lo que para mí es el optimismo. Y cuando alguien no logra alcanzar ese optimismo es porque alguna de las tres cosas está fallando, ¿no? O no estás transmitiendo lo que quieres transmitir, o no estás siendo quien quieres ser, o no estás confiando en quien tendrías que confiar, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. La fe. Sí, fe, con todo lo que engloba. Gracias.